Miércoles de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import, la casa de la Navidad. Esta noche en Miércoles de Mina, la huelga emprendida por funcionarios de la ANDE, el reclamo del sector médico y la suba del salario mínimo son algunos de los temas que analizaremos junto a nuestros invitados. Además, el artista Ricardo Flecha nos presenta su nuevo material discográfico. Ricardo canta a Silvio en clave guaraní, un material que recoge los más grandes éxitos del cantante cubano en el dulce idioma guaraní. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo, vestida como siempre por Tinola Borbón. Preciosa esta chaqueta, negro y verde esperanza, con todos los brillitos de siempre. Me encanta. Está todo hecho a mano, lentejuela por lentejuela, canutillo por canutillo. Qué impresionante, de verdad, hacer todo un bordado. De verdad les agradezco muchísimo. Ya sabes, ahora se vienen las fiestas, así que si querés consultar con Tinola para los trajes de fiestas, etcétera, y como diríamos las mujeres de antes, y todo un ajuar que te puedes hacer con Tinola. Podés llamar al 021 y solicitar una entrevista con ella, 52 50 60. Tinola 52 50 60. En el Facebook, Tinola Borbón S.A. Y el imperio de la belleza, obviamente, Joseph, que siempre las chicas nos cuidan, nos miman. Yo maquillada siempre por las chicas de Joseph, definiendo e innovando estilos y tendencias. Casa central ahí en la avenida Fernando del Amor, al costado de la terminal del ómnibus, pero ahí ya sabes, un Joseph prácticamente en cada cuadra. Bueno, y la alegría de la Navidad, obviamente en Universal Import. Acá está nuestro arbolito de Navidad, pero hay un poco más que me encanta verle así medio entero a nuestro arbolito. Qué lindo, ¿eh? Realmente, toda la decoración para tu hogar, negocio, oficina, árboles, pesebres, cinta, flores. Y no te olvides de las luces Eternity, extra brillo, las únicas diseñadas para uso exterior e interior, porque la gente compra luces y pone en el exterior y no es así. Hay luces que son diseñadas para exteriores. Itapúa 1156, casi avenida Primer Presidente, barrio Trinidad. Esto es de lunes a sábado, de 8 a 21 horas. Universal Import, la casa de la Navidad. Bueno, todas estas movilizaciones que van levantándose, pero que están en stand-by, porque obviamente muchas de ellas vinculadas al presupuesto de la nación. Ustedes saben que han obtenido varias conquistas, digamos, tanto los médicos, los maestros, los trabajadores de la ANDE, etcétera. Después vamos a hablar con ellos. Pero todo está en stand-by. ¿A qué me refiero? Si bien aprobaron diputados y senadores, recuerden que está todavía la posibilidad de veto del presidente de la República. Así es que varias huelgas se levantaron, otras de todas maneras levantaron, pero con un stand-by, como les digo, por si acaso esto es vetado. También está el tema que el nuevo sistema de salario mínimo, no solamente que hubo un 7.7% de aumento de salario mínimo, que por cierto correrá recién desde el mes de diciembre, o sea, cobrarán a finales de diciembre el aumento de los trabajadores. La discusión, por lo menos la que yo quiero plantear, es sobre el mecanismo, ¿verdad? No es que este 7.7, ¡ah!, inflacionario, que la economía va a caer, pero yo lo quiero saber si este mecanismo no puede generar un tipo de inflación. Vamos a discutir con empresarios y sindicalistas, ¿verdad? Porque en ese sentido, en nuestra economía hay que decir que una de las virtudes, ¿verdad?, que tiene es que siempre fue bastante estable en términos de inflación, la moneda, etcétera. Entonces, en economía, incorporar elementos diferentes, ¿verdad?, hay que ser siempre cautelosos en el sentido de ver si esto, los entendidos dirán,
no puede generar ciertos desarreglos, pero ya lo discutiremos en un ratito. ¿Con quién? Con Rubén Mujica, empresario conocido de nuestro sector. ¿Qué tal, Rubén? Hola, aparte querida era mi Mina. ex vecino, así es que, ¿verdad? Sí. ¿Cómo andamos, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mina? Súper bien, gracias por venir, ¿sí? Gracias a vos. Por el lado de los trabajadores, Julio López, sindicalista de la Confederación de la Clase Trabajadora CCT. ¿Qué tal, Julio? Hola Mina, buenas noches. Un gusto estar aquí para debatir sobre estos temas tan importantes. Gracias. Juan Orué, del sindicato de la Andes y Trande. Gracias por venir, Juan. Muy buenas noches, Mina, la audiencia. Estamos a las órdenes para desarrollar temas de interés para la clase trabajadora. Bueno, en realidad para después, para que al final podamos dormir con esa alegría, con ese bálsamo en el alma, Ricardo Flecha con nosotros, más o menos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Mina, Gracias ¿cómo por estás? venir. Contento de estar acá por primera vez en este ciclo tuyo acá. ¿Por La qué? primera vez. Ah, cierto, el año pasado estuvo Ricardo con nosotros allá, en el de miércoles, Mina a la carta. Mina a la carta. Ah, Que en realidad estuvo muy lindo ahí porque comimos. exacto. Bueno, por ahí te ofrecí unos bocaditos antes. Sí, pero ¿A me qué parece días que ya más? comieron todo ya antes No, que no, yo. no, hay más. Gracias por venir, Ricardo. No, gracias ¿sí? a ustedes y por darnos la oportunidad de poder promocionar el espectáculo. Claro, porque Ricardo Flecha está con nosotros, porque hay un espectáculo justamente mañana, Ricardo, ¿verdad? Sí, mañana. A ver. Mañana a las 20:30 en la Alianza Francesa. Sí, ¿a qué hora? 20:30, Alianza Francesa. Las entradas están en venta, ¿dónde? Sí, mañana van a estar en venta en el teatro si es que llegamos a mañana. Porque así como vamos, Ajá. estoy a punto de exiliarme. No. Voy a hacer un concierto en el tranvía nomás, ya no voy a hacer más. Bueno, pero también están en venta. Sí, no, están en Tiquetea. En realmente. Tiquetea, ¿verdad? Realmente se están moviendo mucho las entradas, estamos muy contentos Bueno, por eso. vía Tiquetea y en el teatro mismo. Pues, ¿nos puede hacer un pequeño adelantito? Porque es Ricardo Flecha canta a Silvio en Sí. clave guaraní. Serenda mi joven atiba petei Cuejeaje yacuri capi y pejo. Hace versión paraguaya, versión castellana. Versión castellano. A ver. Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Ay, qué tierno, me encanta. Bueno, más de Ricardo, obviamente, hasta el final, ahí quédense quietitos, ¿eh? Y después nos cuenta todos sus proyectos, el tema del autofinanciamiento, el autofinanciado y todo esto. Bueno, a ver, estas varias movilizaciones que hubo en estos días, hoy ustedes levantaron la huelga, Juan, ¿verdad? En rigor, la huelga tiene una duración de 72 horas y concluye a las 24 horas de hoy, ¿verdad? Pero como hay áreas en la ANDE que hacen turnos y toman su guardia a las 22 horas, prácticamente podemos decir que está normalizado a partir de las 22 horas los puestos de trabajo para mantenimiento del sistema, operación, todo eso, ¿verdad? Ahora, Julio, estas movilizaciones, digamos, hubo movilizaciones de diferentes sectores. ¿Cuáles fueron los sectores movilizados y algunos siguen y cuáles son? Porque la mayoría de ellos en torno al presupuesto, ¿es así o no? Es así, se está viviendo un momento especial de una, digamos, reacción importante de varios sectores de los trabajadores, fundamentalmente del sector público, ante una situación, digamos, de muchos ataques a sus intereses y que estos en realidad giran en torno al presupuesto. Han salido a luchar los compañeros de la ANDE con esta huelga histórica que se ha levantado hoy. Los Histórica médicos... porque un grado de acatamiento impresionante. Un grado de acatamiento del 99%, él te va a explicar mucho mejor. A mí me da piel de gallina porque yo estuve desde el primer momento con ellos. Salieron los compañeros médicos los compañeros médicos del IPS también están en huelga por 72 horas con un altísimo grado de acatamiento. Salieron los compañeros del MOPC, los compañeros de la Secretaría de la Niñez, los docentes. Bueno,
una serie de movilizaciones importantes. Sí. Las enfermeras también con el caso, clínicas que está también de huelga, o sea que es un momento especial clínicas, que continúa con su IPS huelga. creo que... IPS termina mañana, mañana termina, y IPS, no solamente los médicos, sino el conjunto de los trabajadores de IPS están preparando una huelga general de todos los funcionarios de IPS, incluido enfermeras, médicos, administrativos, camilleros, todos, para el mes de enero del año que viene. Independientemente, eso no tiene que ver con el presupuesto. Ya no tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con una serie de reivindicaciones que tienen los compañeros que giran en torno, así como los compañeros de la ANDE también giran en torno a los derechos adquiridos, contenidos en el contrato colectivo que se quiere violar. Bueno, Rubén Mujica, este tema, y obviamente ustedes, vos sobre todo, Julio, que estás en el sindicato, no solamente a nivel, digamos, público, sino que también con trabajadores, digamos, del sector privado, ¿verdad? Yo, antes que me digan nada, te quiero hacer un reclamo. Claro. Porque más que una discriminación me produce tristeza cuando dijiste, acá está el sector de los trabajadores. No creo que sean más trabajadores que yo. No creo, les juego a cualquiera en materia de trabajador como es la cosa. Bueno, los trabajadores y los empresarios, los trabajadores y los empresarios. No, eso no significa que los empresarios no trabajen. A ver, este mecanismo de reajuste salarial que está ahora aprobado y en vigencia, digamos, si puedes explicarle a la teleaudiencia en qué es lo que consiste, en qué cambió en relación al anterior. Bueno, yo no soy un técnico en esto, pero es conocido, ¿verdad? El cambio es que anteriormente había que llegar al 10% para que el Consejo de Salarios Mínimos, que está integrado por empresarios, el sector público y los trabajadores, o mejor dicho, los representantes de los trabajadores, que no es lo mismo, negocien cuánto iba a subirse el salario. Sí. Lo que ahora se propuso y se aprobó es que se va a estudiar una vez al año, creo que en el mes de junio, se va a estudiar al año y se va a ver, creo que no sé si es en forma automática o no, que el porcentaje de la inflación va a ser directamente aplicada al salario. Esta es la diferencia. Bueno, y vos que sos empresario de hace tantos años, ¿qué decís de este mecanismo? A ver, yo quiero hablar un poquito antes del sistema de salario mínimo en el Paraguay, porque yo te quiero aclarar en primer lugar que estuve averiguando en la empresa. Sí. Aproximadamente entre el 25 y el 30% de las personas que trabajan en la empresa ganan menos de 1.860.000, que es ahora el nuevo salario. O sea, son los que van a ser afectados por el nuevo salario. Y de esos, otra vez, cerca del 40% son personas que trabajan en una empresa de servicios que nosotros tenemos, que tienen reajuste automático en el precio cuando ahí suba el salario. O sea, está cubierto por el cliente, digamos, eso porque está en el contrato. Considerando todo, a nosotros no nos afectan más del 1% de los salarios que pagamos en la empresa. O sea, diría, no es irrelevante, pero... y además yo quiero que la gente gane más. Yo siempre en la empresa... Yo le digo a la gente, el gran desafío es que vos ganes más. Ese es el gran desafío. Y, o sea, no tengo ningún... A mí no me... Ahora, yo creo que este sistema de salario mínimo, que entre paréntesis te aclaro que el nuevo sistema aprobado a mí me parece muy justo. No tiene por qué la persona que gana un salario fijo, no tiene por qué esperar que llegue hasta el 10% para que ahí recién se le reajuste. Y todo el tiempo, como ahora ha pasado cerca de 2 años para que haya el reajuste. O sea, ¿por qué tiene que esperar? Si todos somos conscientes, si los datos son reales, de que efectivamente su poder adquisitivo ha disminuido, es perfectamente válido que se le aumente cuando corresponde. Ahora, este sistema de salario mínimo en Paraguay, que es, en algunos aspectos los mismos sindicalistas dicen siempre que algo así como el 40, 50% no reciben salario, reciben menos que salario mínimo. Entonces tiene una serie de cosas negativas que para mí son muy negativas. En primer lugar, es inequitativo, porque produce inflación que afecta a todo el mundo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos nos afecta la inflación que genera. Sí. Sin embargo, beneficia solamente a una determinada cantidad de la población, que son los asalariados que ganan salario mínimo. Los que ganan menos de salario mínimo, los de propia cuenta, los que ganan más, no reciben nada, pero pagan el mismo costo. Por lo tanto, para mí es inequitativo. Lo otro es que como el salario mínimo paraguayo es demasiado alto para lo que es la oferta y la demanda en el Paraguay, cosa que no ocurre en Brasil, por ejemplo, creo que en Argentina tampoco, donde los salarios mínimos son referenciales. Entonces, cada vez es más difícil formalizar la contratación de la gente.
¿verdad? Y todos los comercios, una gran mayoría de los comercios del interior y todo esto no están formalizados porque el ganan salario, menos del mínimo. porque no pueden entrar en IPS, no pueden entrar en ningún lado porque ganan menos que el mínimo. Por lo tanto, es una dificultad. Y yo quiero terminar nomás diciéndote que el gran beneficiado de esta economía, que no es más o menos estable, sino gran estabilidad tiene la economía paraguaya, son los asalariados. Porque al haber poca, como decía antes, la inflación a quien primero perjudica es al que gana un salario fijo. Por lo tanto, los que más deberían apoyar este sistema de economía estable que nosotros tenemos son las personas que ganan un salario fijo. Ahora, pero de todas maneras, vos entonces estás de acuerdo con este reajuste que sea... Yo con el que el reajuste sea anual, yo particularmente estoy de acuerdo. Yo te aclaré antes que yo no represento a ningún gremio, no comprometo a nadie. Mi opinión es que si somos conscientes de que la inflación le ha carcomido parte de su salario al trabajador, lo obvio es que se le reajuste, ¿verdad? Claro. En las empresas esto se hace normalmente, sin necesidad de que ninguna ley le diga. Porque la ley de la oferta y la demanda... No sé en qué empresa, pero de todas maneras... Y si no se va la gente. Ah, bueno, sí, pero si no algunos mandos, digamos, pero normalmente yo nunca vi, sinceramente, pero sensacional, si estoy tan así desinformada, que los empresarios, así sin haber aumento salarial... No. Bueno. No me refiero a masivamente, no dije yo masivamente. Sí, yo sé que a nivel gerencial sí, digamos, uno cuida No solamente referencial. No, gerencial, digo, a nivel así No solamente gerencial. No, vos sos empresario también y estoy seguro que en algún momento, sin que la ley te haya... No, porque hay gente que que gana más el salario mínimo. Y por eso, pero lo mismo le tenés que aumentar cuando existe la posibilidad de que... Sí, cuando tengo posibilidades, sí, pero yo soy una empresa, digamos, muy marginal, pero estoy hablando yo de las grandes empresas, ¿verdad? Pero para el empresario es una ley de oferta y demanda. Sí, pero yo quería preguntarle, bueno, ¿qué pensás vos, Julio? Pero mi duda al respecto es la siguiente. ¿Qué pasa si uno toma solo el salario mínimo como referencia? O sea, en parte estoy de acuerdo con lo que dijo Rubén Mujica. ¿Cómo ustedes como trabajadores y defensores de los sectores populares, no solamente de los trabajadores, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que efectivamente una cuestión de que cada año se aumente el salario? Esto sí o sí genera inflación, porque vamos a ser sinceros. Los empresarios normalmente después cargan sus costos en los productos, digamos, no es que absorben, digamos, toda la carga salarial, digamos, ¿verdad? Y esto genera cierta inflación. Y entonces lo que se ganó, otra vez se pierde prácticamente después de unos meses. Y encima, como dice él, todo ese sector que no gana el mínimo y el sector informal cada vez más paupérrimo, digamos, porque cada vez los productos son más caros y ellos, sin embargo, sus ingresos no aumentan. Esto no podría disparar, te pregunto, si viene justo por un lado, así como dice él, bueno, se perdió tanto por ciento poder adquisitivo que se aumente. Pero no puede generar esto como en otros países, en la Argentina, Brasil y todo, que viven con procesos inflacionarios. Bueno, en primer lugar, yo creo que es momento de desmistificar un poco el tema de que los reajustes salariales producen necesariamente inflación. Los últimos informes que se han tenido, digamos, y a cualquier economista que se le pregunte, que maneje las estadísticas en cuanto a la tasa inflacionaria, te van a decir que los últimos reajustes, los últimos 3 o 4 reajustes no produjeron inflación. Incluso el que se dio en el 2014, 2 o 3 meses después se hizo el estudio y había una deflación. O sea, hay que desmistificar, no precisamente son los reajustes salariales lo que producen la inflación. Claro, es un elemento. Es uno de los elementos que puede. Exacto. Ahora, por otro lado, no solamente se debe considerar el elemento, digamos, que tenga que ver con la inflación, sino todo lo que produce, digamos, un mayor valor, un mayor poder adquisitivo de los trabajadores para la economía, ¿verdad? O sea, la economía requiere de un ajuste del valor adquisitivo de los salarios de los trabajadores para que la economía se dinamice, ¿verdad? Eso todos sabemos. Y en ese sentido, nosotros creemos que este elemento que se introduce en la política salarial de que la movilidad, digamos, porque todos reivindicamos esa histórica reivindicación de que el salario debe ser vital y móvil, ¿verdad?
vital porque tiene que servir para el sustento de digamos, la economía familiar de una familia de trabajador tipo. Y por otro lado, móvil porque se tiene que actualizar, ¿verdad? Y acá el problema que se tiene es que el valor adquisitivo del salario de los trabajadores paraguayos está profundamente atrasado. Tanto es así que nosotros, en el estudio que le presentamos al gobierno, le demostramos fehacientemente que hay una pérdida del valor adquisitivo en los últimos 20 años de más del 32% del valor. 20 años. En los últimos 20 años, ¿verdad? Pero eso se da. ¿Qué es lo que es grave eso? ¿Qué significa eso? Que hace 20 años ganábamos 30% más. O sea, al revés, ahora estamos ganando 30% menos de lo que ganábamos hace 20. Estamos viviendo peor, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de ahí, a partir de que nadie puede estar en desacuerdo como trabajador en que se introduzca el elemento de la movilidad de tal forma a que se ajusten y que se recupere el valor de los salarios producido por la tasa inflacionaria, lo que tenemos que discutir es que en realidad es insuficiente esta política, ¿verdad? Claro. A lo que yo le pregunto es lo siguiente, ¿cómo hacer para que, porque yo sí creo, de verdad, que el reajuste anual, ¿verdad? Es un elemento de inflación, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacer para que de todas maneras el poder adquisitivo de los trabajadores sea bueno, digamos, ¿verdad? Medianamente bueno, porque como dice Julio también, inclusive esto hasta colabora con la economía en general, digo, porque si no hay consumo, obviamente tampoco las empresas funcionan, ¿verdad? Pero a ver cómo hacer, porque claro, como estamos, no estamos en un país de economía planificada, digamos, en el sentido donde el Estado tiene intervención directa, digamos, ¿verdad? Como para hacer cierto control de precios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo hacer para que vos decís, no, es muy justo que cuando cae el nivel adquisitivo se aumente automáticamente? ¿Y cómo hacer para que después entonces automáticamente no aumenten los sueldos? O así lo nomás tiene que funcionar la economía, pero luego la pausa, ¿sí? ¿Cómo no? Por ese otro elemento enorme que tenemos de no sé qué porcentaje de la población está por debajo del salario mínimo. Ya sea porque no tiene los salarios o porque gana menos del mínimo, por lo tanto no está formalizado. Entonces, ¿qué pasa con todo ello? O solo lo importante es defender nuestros intereses nomás del grupo que sí recibe un salario y el resto que se joda. ¿O cuál es la alternativa para los jodidos de esta nación, verdad? Bueno, en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Mira lo que son la cocina de Achón. Un sueño. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999. Y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Viene fin de año, renova tu cocina, llama al 607-999 y tenés la cocina y los placares de tu sueño. Pausa y volvemos. Prepárate, bebé. También contamos con la inestimable participación. Ahora, todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial, calle 14, Acaraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Ahora, todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes, lo mejor para tus fiestas, Confitería El Molino. Y mi solidaridad con la Confitería El Molino, que fue intervenida hoy en forma realmente muy anormal, ¿verdad? Porque entraron, ya sabían, queremos ver la ladera tal y qué sé yo, esto que lo otro. Sinceramente a mí me parece muy bien que el Estado haga control de las empresas, pero también se estaban quejando algunos médicos, porque fui a uno de ellos, dice que entran así, como una bravuconada, como diciendo, manos arriba, esto es un asalto, más o menos, ¿verdad? O sea, no hace falta, digamos, uno puede ir, ver, constatar las irregularidades, ¿verdad? Obviamente, si hay irregularidades, que se pongan en orden, ¿verdad? Pero no nos vamos a hacer los exquisitos porque es casi como decir el chancho hablando de higiene, ¿eh? Pero de todas maneras, háganlo como corresponde. Bueno, ya sabes, 021 22 53 51 0 20 40 31 y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Así que ojalá regularicen pronto lo que tengan que hacerlo y puedan estar abiertos otra vez para el disfrute de todos nosotros. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con esta política, ¿verdad?, de salarios mínimos, del reajuste año a año, como ahora va a ser, y el resto de los mortales, como digo yo, de los jodidos del país, que ganan por debajo del mínimo, que por lo tanto no están formalizados, etcétera? A este sector, a ver, ustedes que son empresarios y que también tienen una visión de a ver qué hacer para generar empleos, etcétera. A ver, ¿qué se hace como economía? Porque... Con una visión empresarial, te diría que nuestra responsabilidad, que es bastante más de la que usamos o de la que practicamos como responsabilidad, debería ser generar más puestos de trabajo, debería ser generar más riqueza en este país. No hay otra solución. O sea, la gente que... Y a mí me parece, por ejemplo, que fue un acto de patriotismo el haber hecho la reforma tributaria que se hizo en el Paraguay. Yo me siento orgulloso cuando me voy a la Argentina o al Brasil al contar el sistema tributario que hay en el Paraguay. Muchísimas empresas que eran absolutamente informales hoy están formalizadas. Porque se sinceró y se recauda más. Lo bueno que el Ministerio de Hacienda recauda bastante más con este sistema que de haber fue, bajado porque en realidad bajó el impuesto. Bajó sustancialmente de algunos 30 impuestos. a 10, el impuesto a la renta más de 30 pero a hoy ya 10. se incluyó el IVA, ¿verdad? Que cuando eso sí, no, pero no el 10 había. también No, por eso digo, pero no es que se bajó y no se incluyó, digamos, ¿verdad? No. Se hizo un reajuste tributario, digamos. Este país es una isla, el sistema económico que tiene. Sí, yo el no sistema tributario también. Cómo los políticos, no, pero no solamente el tributario, la estabilidad económica, te digo. Así es, sí. La estabilidad económica le beneficia a la que tiene ingresos fijos. La moneda, desde el 43 tenemos una moneda sin sacársele ceros. Bueno, en definitiva, yo creo que la inflación que tiene el Paraguay hoy, que anda por debajo del 5%, por lo que dicen los economistas, yo no entiendo ni por qué, pero escucho que dicen que es hasta es justificable que un país tenga una inflación así. Y si el trabajador ha perdido, cualquier trabajador ha perdido el poder adquisitivo de su dinero cada año, me parece absoluta. Además, no creo que a las empresas le beneficie o le perjudique que en vez de esperar un tiempo y hagan un 10% de incremento, suban 3% o 4% una vez al año. O sea, yo no creo que haya una gran diferencia entre un sistema y otro. Pero al que gana salario mínimo, obviamente que sí le afecta grande en el bolsillo, naturalmente. O sea, no tengo la receta, Mina. La única receta que se me ocurre es generar más trabajo, y el Estado debería, y apoya acá, con el sistema tributario se apoya,
pero deberíamos tener una economía más eficiente como empresarios. Ahora, dentro digo. del sistema tributario, ¿vos no crees que, porque hay déficit fiscal, por eso es que ahora quieren vetar inclusive el presupuesto, digamos, ¿verdad? Pero ese déficit viene por otro lado. Sí, iba a decir, no, pero ¿vos no crees que también es fiscal en el sentido, sí, también es tributario, en el sentido de que, por ejemplo, el tema de los ojeros, no habría que ajustar el impuesto al tema de los ojeros, los ganaderos, en el sentido que sea más cobrable? Porque lastimosamente, así como está, si bien parece paritario, digamos, ¿verdad?, en realidad no se recauda lo que se cree que tendría que recaudarse en relación a lo que ellos representan en el Producto Interno Bruto de la nación. Un poco cobardemente te voy a decir que yo aspiro a que el sistema tributario paraguayo sea más equitativo. Sí. O sea, que haya menos excepciones. Sí. Y así como te decía que no es equitativo el sistema de salario mínimo en el Paraguay porque es muy alto y muy poca gente llega a él, o sea, no poca gente, bastante menos de la que debería. Así también digo que el sistema tributario paraguayo en este momento no es equitativo. Yo creo que ya es momento en que se nivelen y que todos los empresarios paguemos, y no siempre solamente, evidentemente en el Paraguay los comerciantes pagan mucho más que otros sectores, ¿verdad? Y hay riqueza en otros sectores también y deberían pagar equitativamente. Yo aspiro a que ese es un paso que habría que dar probablemente. Y sobre todo en este rubro que yo te digo, ¿verdad? Escucho que se habla mucho de ese rubro, no conozco los ¿Cuál detalles. es otro rubro entonces que vos decís? Hay muchos sistemas de privilegio todavía en el sistema tributario paraguayo. ¿Cuánto para poder hinchar con ese tema? Algunos que benefician, que pagan menos IVA o que pagan menos impuestos a las importaciones, etcétera. O sea, deberíamos distribuir mejor la torta del sistema tributario paraguayo. A ver, ¿cómo en el caso de los funcionarios públicos, ¿verdad?, que ahora lograron varias conquistas, digamos, ¿verdad?, porque de lo que lograron, a ver, se hicieron a nivel público, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué se obtuvo y qué queda pendiente, digamos? Bueno, acá hay que entender, ¿verdad?, de que la política del gobierno, el Poder Ejecutivo, en los últimos tiempos apunta, digamos, a satanizar no solamente a la clase política, sino que a todo el sector público, ¿verdad? Ocurre que, por ejemplo, en un momento dado, cuando una Cámara, en este caso del Poder Legislativo, tiene el control absoluto, Horacio Cartes permite que se deslice una ley con media sanción y después él sale y plantea un decreto eliminando privilegios, entre comillas, de todos los trabajadores del sector público, cuando que él tenía el control absoluto de dar las recomendaciones a esos diputados que no se apruebe o no se le otorgue una media sanción a ese proyecto de ley, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, en este momento está apuntando inclusive a atacar las conquistas laborales de los trabajadores del sector público, ¿verdad? Es decir, hoy, con la política aplicada por Horacio Cartes, hay un retroceso enorme en cuanto al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque inclusive a través de un decreto quiere anular lo que la ley del presupuesto otorga al trabajador público, ¿verdad? Y hasta me parece que la reacción de un poder como el Poder Legislativo no estuvo a la altura de los acontecimientos en este caso, ¿verdad? Y en este momento inclusive lo que en derecho te corresponde, que se debería otorgar normalmente, es como que en este momento se está instalando, es como que si fuera una conquista, cuando que eso se tendría que ir otorgando normalmente, ¿verdad? Es una conquista en el sentido que, porque como hubo un retroceso, volvieron, digamos, a tener lo que tenían luego nomás, digamos. Claro, ¿verdad? claro, porque hoy día ocurre que se hacen movilizaciones, se tiene que hacer huelga, algunas instituciones están haciendo huelga para volver a estar como antes, no es para estar mejor. Para recuperar lo que le sacaron, ¿verdad? Claro. Entonces, eso no puede ser. Me acuerdo una colega tuya al salir de la reunión con el presidente del Congreso, me hablaba de los privilegios, ¿verdad? Y entonces, depende del punto de vista. ¿Por qué? Porque si acá la política gubernamental es aplicar en el sector público, hablo, ¿verdad?, de nivelar para abajo, entonces está desubicado en el sentido constitucional, ¿verdad? Porque este es un país que declaramos como un Estado social de derecho. Y si la política que se tiene que, digamos, imponer es nivelar para abajo, entonces, ¿de qué Estado social de derecho estamos hablando? Claro. Bueno, ahora, ¿qué pasa
sí, porque han logrado conquistas, digo, efectivamente, vos me corregís porque lo que hacen es recuperar lo perdido, pero bueno, son conquistas para mí, son conquistas, ¿verdad? Claro. En relación a cómo estaban últimamente. ¿Qué pasa si esto que han avanzado nuevamente en el Congreso se vuelve al retroceso con un veto presidencial? A ver, ¿qué pasa con los funcionarios públicos? ¿Tienen previsto ustedes hacer algo? Eso te demuestra la concepción del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, hacia el sector trabajador, ¿verdad? Acá hay que constreñir todo lo que sea derecho para el sector más débil, el eslabón más débil, en este caso el sector trabajador, ¿verdad? Y no solamente estamos hablando del sector público, inclusive hoy día el sector privado también tiene serias dificultades para conformar sindicatos de tal manera a pelear mejor su derecho, ¿verdad? Pero retomando un poco el sector público, ¿verdad? Nos parece un despropósito que pretenda instalar, digamos, el Poder Ejecutivo, que la única manera de desarrollar al país es sacarle beneficio al trabajador público, cuando ¿qué? Una ley sancionada por el Congreso que le podía permitir un ingreso de más de 400 millones de dólares, opta por vetar. ¿Qué es cuál? El tema del impuesto. Del impuesto a la soja, ¿verdad? Sí. Y pretende instalar en la mente ciudadana que con unos pequeños recortes, cuya incidencia es mínima desde el punto de vista para desarrollar el país, con eso es por culpa de los trabajadores del sector público, es que no podamos otorgarle mayores beneficios a los sectores menos favorecidos, ¿verdad? Cuando que inclusive un grupo importante, digamos, de la población que digamos, está ocupando el cinturón de pobreza, justamente es la generación de una política, digamos, del agro, de que empuja al sector campesinado a ocupar cinturones de pobreza en la ciudad. ¿Y quiénes son los que mayormente están, digamos, generando eso? Los grandes, digamos, productores de soja, de los productos, los agros, digamos, en este caso, productores, ¿verdad? Entonces, es muy lógico lo que dice, sinceramente, sí, ¿verdad? Sí. Porque es cierto, imagínate, dicen, no, tenemos que recortar porque hay un déficit fiscal, por lo tanto no podemos darle mayor nivel de vida a los trabajadores estatales porque no tenemos la plata, ¿verdad? Pero sin embargo, dice, no, pero le vamos a tocar a los grandes ricos de este país, que son los sojeros, ¿verdad? ¿Por qué ellos también no dan? Porque encima, ¿cuántos años hace que la soja existe en nuestro país y que ellos están tributando por debajo de los otros empresarios del Paraguay, ¿verdad? Sinceramente, hace muchos años, o sea que si vamos a cobrarle inclusive retroactivo, ¿verdad? Solo que si hablas de... Todo lo que, no sé, yo como Radio Michimí, que estoy ahí, ¿verdad? Que pago mis impuestos regularmente, porque todo, hasta mi colega me dice, y vos pagás APA y todo, usted que sí, le digo, pago todo pago, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿para qué pago? Bueno, y porque sí, porque dice que hay que pagar y tengo que pagar. El día de mañana no puedo, cierro, ¿verdad? Pero digo, ¿por qué en serio tenemos que siempre meterle tuerca al sector menos privilegiado? O sea, en ese sentido es cierto. Pero no dejes de considerar la corrupción en el déficit tributario. Sí. O sea, ¿cuánto se lleva la corrupción? ¿Cómo nosotros podemos saber si toda esta enorme inversión que se está haciendo en obras del Estado realmente, yo no sé si hay manera de saber si la inversión realmente va a esa o va a la corrupción? O sea, no sé. ¿Cuánto cuesta la corrupción en el déficit fiscal? Claro, pero eso que no sabemos, por lo menos vamos a decir, bueno, no sabemos, vamos a investigar. Pero escúchame, ¿qué pasa con todos los evasores? Y te digo, y sobre todo con un impuesto que efectivamente no es el impuesto debido, porque no se puede recaudar. Ya está comprobado el IRAGRO y todas estas cosas, no se recauda lo que se creía que se iba a recaudar, ¿verdad? Hay que ver si hay intención realmente de recaudar también. Y sí, no, yo creo que intención de recaudar tienen. Lo que pasa es que hay sectores privilegiados en este país que no son tocados y no sé por qué, ¿verdad? Sí, por eso. Faltan las leyes también. O sea, en el sistema tributario no es solamente una cuestión de oficina recaudadora en el sistema tributario. No, pero lógico. O sea, es el Congreso y es el Ejecutivo. Pero acordate que el Congreso, por ejemplo, había votado anteriormente, por lo menos algo un poco mejor, y vetó el Ejecutivo. O sea que ahora de todas maneras hay que, bueno, se me fue el tiempo. Yo les agradezco, no quería dejar pasar este tema porque como se termina el año queremos hacer evaluaciones con diferentes sectores, digamos, empresariales, trabajadores, etcétera, etcétera. Y vamos a ir haciéndolo, digamos, lunes y miércoles sucesivamente hasta acabar este año. Yo les agradezco, vamos a seguir obviamente mañana por Radio 1000 a ver cómo continúa todo esto. Rubén, fue un placer tenerte acá, ¿sí? Gracias, Mina, y gracias por la invitación.
Bueno, ahora sí vamos a una ultra archiredísima pausa y ahí está. Música, maestro. Puede ser un gran día, duro con él. Aprenderán aquí todos los misterios. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red PractiPago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Ahora, todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diesel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diesel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que en Tigo trabajan cada día y en todo momento para estar a tu lado porque quieren que estés obviamente siempre conectado. Por eso ahora, atención, todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajan para estar de tu lado porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, qué sensacional, Ricardo, en serio que hoy nos acompañes la previa del gran día que es mañana. A ver, tu material número cuánto ya, Ricardo. ¿Sabes qué? Creo que sí, cerca de, creo que 19 por ahí. 19 materiales tenés grabados ya. Sí. Vos sabés que yo siempre cuento esto en la radio porque demasiado risa me dio, yo toda seria ahí. Bueno, ¿y cómo financiás, Ricardo? Le decía, no sé, su material número 15, ponele. ¿Y cómo está financiado el material? Bueno, y es autofinanciado. Ah, lo tenés que financiar, porque viste que antes había un poco de auspicios de algunas marcas que hacían que nuestros artistas puedan sacar materiales y qué sé yo. No, es autofinanciado. Ah, vos mismo, no, vendí el auto para financiar, autofinanciado. Esta vez por lo menos tuviste que vender el auto para financiar, ¿no? En realidad hace como 4 años que me va bastante bien, Mina. Sí. Por suerte he encontrado gente que ha apoyado esto, ¿verdad? Ajá. Y hace 4 años que venimos haciendo un trabajo sobre la guarania, que nos parece muy importante porque nosotros creemos que tanto la patria, la guarania, como el idioma guaraní son un todo. Entonces empezamos a trabajar intentando revitalizar la guarania, ayudando para que los jóvenes también empiecen a componer en ese género musical que es tan importante. Y utilizando el idioma guaraní, que es un rasgo cultural que nos caracteriza. Justamente hablando de la guarania, no es esto lo que nos trae, pero digo nomás por el trabajo que estás haciendo. En estos viernes culturales o musicales que hago en la radio, todos los viernes en Radio 1000, obviamente gente joven, gente nueva, y de repente pues, conocemos las guaranías típicas, las clásicas, sí, las ya, sí, ¿verdad? Las tradicionales, etc. Pero o sea que hay nuevas guaranías, sí, hay. O sea, te quiero decir que hay gente que nuevamente en el género de las guaranías está creando, sí, Ricardo, ¿no? Y hay nuevos intérpretes también, sí, como las hermanitas Hicks, sí, una que está en Por Ahí Soul y la otra es Meli. O sea, está David Portillo, está Hugo Ferreira, o sea, mucha gente que están los hermanos Sacher, que uno está en Salamandra y otro está en Bohemia Urbana, que hacen ciertamente un género mucho más, digamos que contemporáneo como es el rock, pero que piensan también en guaraní, en guarania. Y hay canciones que hacen ellos que yo ya grabé en el anterior material, que se llamó La guarania crece en los territorios del agua. O sea, lo que pasa es que a veces, ¿verdad?, hay un problema también de difusión de las cosas que se hacen. Sí. Entonces a veces eso quita un poco el ánimo a la gente que compone. Pues dice, ¿para qué voy a componer si nadie me pasa o nadie me canta? Y este tema de la difusión, porque ahora hay que decir que aparte de los medios, digamos,
tradicionales, que son la radio, que es donde ustedes obviamente quieren que se les Están los pase. medios digitales. Están los medios digitales, ¿verdad? Que bueno, que ahí Que está. son alternativas. Es una alternativa Y interesante. se están alzando muchos Exacto. materiales. O sea que a partir de ahí ya no hay pretexto para decir no me pasan. Es que tenés que ser talentoso, tenés que ser bueno y la gente te escucha. Sí. ¿Verdad? ¿O no es así? Sí, es así. Porque para que no nos echen la culpa solamente a nosotros, digamos que no lo difundimos. No, pero yo creo que tiene que haber también una responsabilidad de parte de los medios en pasar. O sea, está bien. Yo sé que otros artistas usan ese canal, artistas internacionales, pero también usan la televisión de aire o usan los medios de aire y los medios apoyan eso. Para promover. Claro. O sea, tiene que haber también supongo yo, ¿verdad? Y como vos decís, tiene que haber talento también, porque no hay tampoco apoyar cualquier cosa. Pero hay, ¿eh? No, que pero mucho yo te talento. cuento que hay Sinceramente, porque nosotros es impresionante lo talentoso que son. trabajamos el año pasado y antepasado en el Bañado Cansat y en la Chacarita, y hay valores, y hay gente que compone, y es muy importante que la gente escuche eso. Pues sabes que claro, yo el único país donde viví toda mi vida fue en Paraguay, digamos, pero bueno, viajé un poquitito, pero nada, eso, viajar 15 días o 20 días no es conocer un país, ni mucho menos. Pero realmente, desde hace más o menos, un poco más de una década, yo veo así un resurgir artístico en lo musical, Ricardo. Sí. Sinceramente, yo también. Polulan los grupos, los solistas, etcétera. O sea que hay más que... Hay otra vez un resurgir, porque habían famosos unos 4, 5, 6, 7 grupos, no sé, 10. Y hay muchísimos y de muy buena calidad, ¿verdad? Lo que pasa es que la industria cultural también tiene que ordenarse. De alguna manera hay que agruparse, ordenarse, poner en regla nuestra casa como APA, como otros espacios donde se administran derechos autorales. Eso es muy importante para el crecimiento. Yo creo que es un país que tenemos que admirar y de alguna manera intentar... Argentina y México. Ah, México. México, cierto. que ha vendido no solamente el cine, sino su música. Desde tiempos inmemoriales. México es lo máximo. Y México tiene desde mariachis hasta rock, ¿verdad? Y tienen una difusión de sus artistas de manera más continua y más... Bueno, pero también un mercado inmenso, de lo que es México, grande, ¿verdad? Sí, o sea, ahí al lado de Estados Unidos. Y son los dos, acá en América Latina creo que son los dos lugares más importantes, Argentina, o sea, Buenos Aires y Ciudad de México. Bueno, a ver, ¿por qué surge esto de Ricardo Flecha canta Silvio en clave guaraní? Bueno, surge un poco porque nosotros veníamos de hacer un trabajo que duró 10 años, que es el Canto de los Caraí, que era digamos que una quijotada, porque recorrer toda América Latina grabando canciones en guaraní de grandes intérpretes, algunos que no están vivos, pero con otros intérpretes que sí lo podían hacer, estaban vivos, fue realmente una experiencia grata para nosotros. Porque era también poner el idioma, universalizar el idioma, decirle a ellos que bueno, que existimos, que en Paraguay no solamente es contrabando, no es solamente toda la mala imagen que de repente se tiene del Paraguay, sino que hay también paraguayos que intentan de alguna manera dar a conocer lo bueno de su país, y lo bueno está en la música que hacemos también, y sobre todo ese rasgo fundamental, ¿verdad?, que es el guaraní. Y vos lo que haces ahora con esto es mezclar, o sea, cantas temas de Silvio Rodríguez, los clásicos, digamos, de Silvio Rodríguez, en guaraní, y en el material en realidad está una parte en guaraní y una parte en español. Una parte en español cantada por vos en español, y otra parte cantada por mí cantada por Silvio. O sea, Silvio en castellano, obviamente. Vos en guaraní y vos en castellano, ¿verdad? Es un mix, así que haces, ¿verdad? ¿Puedes hacer un trocito, una parte de uno de los temas que contiene el material, por ejemplo? A ver, ¿cuál? ¿Querés que haga las dos? Sí, te voy a hacer la mitad y mitad. Exacto. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo, una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca
nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Se ve oyero, yerurena, ahí por abone, arairugua. Atoje ya peiba iba, atoje ya y por aba, cuñembe hace hoy te peiba, amarei oye piba, o pirireja eteba, ñaja aroba. Cuñembe hace hoy te peiba, amarei oye piba, o pirireja eteba, ñaja aroba. ¡Qué bueno! Eso se llama rabo de nube, que en Centroamérica es el tornado. Ajá. ¿Y sabe, Silvio, Sí, sabe, que sabe. estás haciendo este material? Sabe. Ayer fue su cumpleaños, yo le saludé ayer y sabe que ¿Ayer fue su cumpleaños? cumplió 70. Ah, mira, 70 Que es uno de los años. motivos por el cual también le hice el disco, porque nos une una amistad de hace un tiempo. Sí. Y la amistad un tanto fuerte, ¿verdad? Porque cuando estuvo aquí, bueno, yo le acompañé. ¿Sabes que él estuvo aquí cuando se hizo lo del... Estuvo para el 1 de agosto, que se hizo detrás del Palacio. Sí. Y él vino una semana antes y... ¿Vos sabés que yo no me fui a ver la No, Silvio fuimos juntos a las cataratas del Iguazú, porque Ajá. quería ver. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención Sí. es que él quiso conocer el lago de Pacaraí. Ah, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Por el tema Por de la la música, música? claro, porque... Y cuando vio que el lago azul no era tan azul, No, era verde o algo así. No, en cuando ese entonces estaba medio marroncito. Se fue con el chofer que le acompañó en todo el viaje y cuenta el chofer que cuando se sentó a ver el lago lagrimeaba, dice que empezó a llorar y habló de que le hacía acordar de su mamá que le cantaba esa canción cuando él era chico. Ah, ¿en serio me decís? Sí, es una canción muy conocida. sí, En Cuba hay sí, dos canciones muy conocidas. ¿Cuáles son? El lago y el pájaro Showi. Ah, ¿en serio? Sí, se canta mira muchísimo. vos. Todo el mundo te pide cuando te vas, te pide. Escuchame una cosa, hablando de Silvio Rodríguez, bueno, el fallecimiento de Fidel. ¿Vos le conociste a Fidel? Sí, estuve en 2 oportunidades. Una vez en el año 94, que era una etapa muy dura en Cuba, era el periodo especial. Había recién caído el mundo socialista y Cuba quedó prácticamente sola y desolada, que no había ni... Desabastecimiento total. Vos podías caminar por el malecón y bueno, no te encontrabas con ningún vehículo, por ejemplo. Claro. Había una escasez espantosa. Y le conocí en el 94 yo, en una de esas jornadas de solidaridad. Y hablamos un rato ahí sobre muchas cosas. Preguntó sobre música, preguntó sobre... ¿Y con Silvio, digamos, sí, Bueno, continuaste con Silvio todo? sí tenemos cada vez que yo voy... ¿Qué te dijo? ¿No le preguntaste a Silvio a ver cómo está La Habana hoy sin Cuba, sin Fidel, Cuba sin Fidel? ¿O no hablaron de ese tema? No hablamos de ese tema porque en realidad se nota en ellos el sentimiento de la desaparición de él. Sí. Y hay mucha gente en la calle, eso es lo que se puede ver en la foto, en las redes, ¿verdad? Sí, la verdad que es una situación bastante especial. Lo que pasa es que Fidel es un personaje que entró en la historia hace tiempo ya, aún estando no, que forma con parte vida. de la vida. Y quiera ser o no, formó durante muchísimos años parte de la agenda política en América Latina, ¿verdad? O sea, uno con él no tiene grises, o sea, algunos lo aman y otros lo odian, pero nadie puede dudar, ¿verdad?, de la importancia de... Pero nadie lo ignora, como decíamos pero antes, nadie ¿verdad? lo ignora, sí. Lo odian o lo adoran, pero nadie lo ignora. Lo ignora, exactamente. Es un personaje, tiene una personalidad fuerte. Sí. Vos estuviste con él. Sí, justamente el lunes le hicimos un homenaje. Sí, yo sé. Acá en el programa y pasábamos parte de la entrevista y ahí yo me daba cuenta, realmente era imponente. O sea, que estaba a su lado, era impresionante. Porque como decía, independientemente
de las posiciones políticas, ideológicas que uno pueda tener o diferencias que uno pueda tener con él, ¿verdad? No puedes dejar de reconocer que era un dirigente mundial, que era un tipo, digamos, valiente, ¿verdad? Que era un tipo que resistió a los embates del imperialismo. Son 10 presidentes. Claro, o sea, un tipo muy digno en ese sentido, o sea, no sé, tiene valores que están por encima, valores humanos, digamos, que están por encima de la ideología, que son transversales a cualquier ideología, ¿verdad? Que no puedes dejar de admirar ese tipo de valores en él. Después podés tener diferencias, pero hay valores, no sé, envidiables. A mí me llamó poderosamente la atención cuando vi la película de Oliver Stone sobre Fidel. Sí. No sé si mucha gente se fijó en un detalle, ¿verdad? En el escritorio habían 2 bustos. Eso me impactó. Uno era de Carlos Marx y el otro era de Abraham Lincoln. Ah, ¿en serio? O sea que yo no Dice que era un admirador de Abraham Lincoln. De hecho, hay una foto famosa donde él le lleva flores a Lincoln cuando estuvo en Washington. Bueno, tenemos que ir a una ultra archiverísima pausa y enseguida volvemos con más Ricardo Flecha. No se olviden, ahora mismo pueden comprar vía Tiquetea las entradas para Alianza Francesa, el Teatro Molière de la Alianza Francesa. Mañana 8:30, Ricardo Flecha canta a Silvio Rodríguez en clave guaraní. Pausa y volvemos. Y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. No consientas que se esfume. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Ahora, todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Ahora, todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de la... Bueno, cuando de construcciones se trate, ya sabes, Mateco Materiales de Construcción, calidad, cantidad en todos sus productos, alquiler de equipos, servicio de grúa, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar. ¿Dónde? Avenida Maran Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, se nos reba el tiempo como siempre, entonces no quiero casi más hablar con Ricardo porque quiero escucharlo realmente cantar. Y mañana podemos disfrutar de él a las 8:30, Alianza Francesa, Teatro Molière, ventas de entrada, red, ustedes, Tiquetea, Tiquetea. No nos equivoquemos porque después nos van a encontrar, Tiquetea. Y de todas maneras pueden ir al teatro y comprar. Yo les digo, compren por Tiquetea porque ya pasó en el concierto anterior que yo por suerte tenía ya las entradas compradas
y fuimos y mucha gente quedó fuera en el teatro. Así es que, de verdad, háganlo. Mina, yo quiero hacer un pequeño homenaje a alguien que tiene que ver con la canción, con Unicornio. Félix de Guarani fue la última canción que tradujo. Y mira lo que son las cosas, ¿verdad? Tradujo hasta la mitad Unicornio, que en realidad se llama Unicornio, no Unicornio Azul, ni Mi Unicornio, como dicen todos, ¿verdad? Y realmente hoy, después de su partida hace un tiempo, ¿verdad? Uno, es como la canción, uno recuerda, ¿verdad? Algo que perdió, algo tan importante como es el cariño de Félix, la sabiduría de Félix y sobre todo ese tremendo conocimiento del idioma. Así que yo quiero... Él tradujo esta canción. Esta en particular. Hay 5 que son traducidas por Félix y el resto por Fernando Robles, que es un compañero que hizo el resto de las traducciones. Arreglos y todo esto. Pinchi Cardoso. Por favor, que estará obviamente también ahí. No, muy lindo. Sensacional. Y la productora, una productora que vino de Croacia, Techi Kuzmanic, que es la productora artística y ejecutiva. Voy con esta canción y muchas gracias, Mina. Gracias a vos. Sherenda mi joven hatiba petei Cuejeaje yakuri kapi ipeho Aupe wibeo cañi o imbero pejeya Chevepe mombeu ambueco biabara Sherenda mi joven, hueje wibio cañe, apepo y mio cañe, ojo más shejewi. Ojo mamombre, sherenda mi joven, hoy mero peguecha, pesemo marandu. Eta que pibe barajese Sherenda mi joven Cueje wibio cañe Ojo Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul y aunque tuviera dos yo solo quiero aquel, 100.000 o 1.000.000 yo pagaré. Mi unicornio azul, cueje wibeo cañe. Qué divino. Yo sí me quiero quedar acá que no termine el programa. Gracias, Ricardo, por acompañarnos esta noche, en serio. Gracias. Hoy nos acompañás vos, pero mañana te acompañamos nosotros, ¿está? Muchísimas gracias, espero que todos vayan y vamos a disfrutar juntos de este concierto. Seguro que sí. Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes. Ya saben que de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000 AM. Que tengan una muy, pero una muy buena noche. Chau, chau. Para conectar
Miércoles de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Farmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import, la casa de la Navidad.